empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer es mostrarles, compartirles el video de Ana, lo vamos a pausar y lo voy a ir explicando. Y ustedes, cualquier cosa, sacan el micrófono, activan el micrófono y me hacen una pregunta, ¿sí? De alguna manera tenemos que, lo que se va a mostrar es un ejercicio que armó Ana, que agrupa todas las leyes que vimos, ¿sí? Sí, para recordar, ¿no? Vimos la ley de Boyle y Marriott, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, el principio de Avogadro, y después vimos la ley general de los gases, que es la PV igual a nRT, que es para un punto de un gas en un estado, y después vimos la ley combinada de los gases, que es cuando se mueven las tres variables juntas, la presión, el volumen y la temperatura, que es como una situación más complicada, porque solamente están fijos los moles, el número de moles, pero ¿cómo es que se llama? Las otras tres variables, la presión, el volumen y la temperatura, varían en simultáneo, más complejo que las primeras leyes, en donde solamente ven la relación de dos variables, de presión y volumen, o de volumen y temperatura, o de presión y temperatura. Bueno, este ejercicio es como que uno tiene que prestar mucha atención, y el objetivo siempre de gases es ver, bueno, ¿qué variables se están moviendo? ¿Qué variables están permaneciendo constantes? ¿Y qué leyes estarían explicando ese movimiento para poder yo resolver y decir, bueno, como este movimiento que está haciendo el gas, al mantener esto constante, esto, y variar esto, está en relación con esta ley, yo puedo aplicar esta fórmula. Es como sencillo el razonamiento, pero bueno, es difícil captar en qué tipo de problema estoy. Pero no es imposible. Entonces lo que le voy a compartir, a ver si me deja, es el video de YouTube. Compartir. Chan, chan, chan. Cualquier cosa me pone para compartir. A ver. ¿Cuál será de todo esto? O sea, capaz que sea este y lo tenga mal abierto, a ver. No, este no quiero mostrar. Este debe ser. Share, claro, acá está. Y, perfecto. Bien, vamos a ver si lo puedo ampliar sin que... Bien. Acá salen ustedes. A ver si los puedo bajar. Ahí está, para que puedan ver el videito. Lo vamos a poner ahí, después lo vuelvo a abrir. Bueno, empezamos a ver el video que armó Ana. Dice clase 9 porque nosotros estamos yendo en otro orden, en realidad es nuestra clase 10, pero ellos ya la vieron, ¿sí? Igualmente vamos parejos, así que no hay problema. ¿La escuchan a Ana? ¿Joselín? No, no, yo no la escucho. Mm, Creo que tiene que sacarse los auriculares para que se escuche, me parece. no, pero déjame ver. Es que si me saco los auriculares, ¿cómo hago? Lo que puedo hacer es subir el volumen para que a mí me aturda. A ver ahí. Todavía no la escucho. ¿No le escuchan? No, yo por lo menos no. Ahí. No se escucha. Esperen. Esperen a ver si puedo modificar alguna cosa del Zoom. De lo que quiero compartir a lo mejor. New Share. Basic, Advanced. Music or Sound Computer Only. Portion Screen. A ver ahí. Files. Files, ¿no? Advanced. A ver ahí. Share. Bueno, a ver. Vuelvo a probar. Vamos a probar porque la otra vez me salió. Vieron que a veces a uno le sale de casualidad las cosas y después... A ver. Vamos a ver acá. Portion of screen. Acá está, Share Computer Sound. Ven que ahí,
Óptima de bien. Plim, 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 plim. Esta sería la que estábamos mostrando. Probemos de vuelta, a ver ahí. Todos los conceptos que fuimos abordando y lo vamos a usar como cierre. ¿Lo escuchan? Sí, sí, ahí se escucha. Bueno, bien, me faltaba tildar ese botoncito malvado. Bueno, empezamos de vuelta. A ver ahí. Si no se escucha, me frenan, me dicen, profe, no se está escuchando nada, pero deberías escuchar. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, esta clase va a ser una clase de cierre de la unidad número 1 referida a gases ideales. Desde que empezaron las clases este año, incluso en las clases en el aula presenciales, hemos estado hablando del comportamiento de estos gases y hemos ido desarrollando leyes parciales hasta llegar a la ecuación general de estado. Hoy vamos a ver en un ejercicio integrador todos los conceptos que fuimos abordando y lo vamos a usar como cierre. Fíjense el ejercicio que les propongo hoy. En este ejercicio tenemos dos balones, ¿sí? Que son estos recipientes de vidrio conectados por una llave. Inicialmente esta llavecita está cerrada y tenemos todo el gas, que es dióxido de carbono, son los 5 gramos contenidos en este primer balón que tiene un volumen de 5 litros. Y la temperatura inicial es de 45 grados Celsius. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la presión del gas? Bueno, si se fijan ahí, lo que está haciendo Ana es marcar lo que tengo y pensar en lo que voy a tener en el futuro. Por ejemplo, uno siempre tiene que ver el enunciado, ¿no? Y en el enunciado ir siguiendo qué me están dando. Estos 5 gramos es la masa del gas. Esa masa a mí me puede servir, por ejemplo, para calcular el número de moles, si yo quisiera, de dióxido de carbono. ¿Cómo podría hacer? A ver si alguno me dice. ¿Cómo hago con la masa para calcular el número de moles de dióxido de carbono que hay acá? ¿Lo podría hacer? Joselim, o quien sea. Ibar. ¿Cómo es? Jateluz, ¿cómo es tu nombre? No, se ve que no me escucha. Bueno, Joselim, ¿qué decís? El nombre de Atelú, que es Ibar. Ibar, está bien. No, Ibar, Ibar. Yo dije, ¿Ibares? Sí, es Ibar. Bueno, dale. No me acuerdo, sé que era con... Mándate. Hay que dividir la masa sobre el peso molar. Claro, o sea, yo tengo que es CO2, puedo calcular el peso molar, divido la masa, divido el peso molar del CO2 y tengo el número de moles. Si yo quisiera saber cuándo hay, vamos a ver si me sirve o no, pero sé que ese N lo puedo averiguar. Después, ¿qué me está dando? Me dice que hay un balón A, ven que es este chiquitito, y que tiene 5 litros. ¿Esos 5 litros de quién son? Del balón A, ¿está bien? Y que la temperatura del sistema es 47. Se supone que estos dos balones van a estar como dentro de un termostato y que la temperatura no va a variar. Si la temperatura no varía, ¿qué me podrían decir de ese cambio que vamos a hacer cuando abramos esta válvula? Si no varía la temperatura, ¿qué tipo de cambio va a ser? A ver. Chan. ¿Isoterma puede ser? Isotérmico, bien Mayra, muy bien. Isotérmico, ¿sí? Entonces me están diciendo que voy a abrir esta válvula. ¿Qué va a pasar cuando abra la válvula? Arriesguen. ¿Qué van a hacer estas pelotitas? La presión disminuiría. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con el volumen? El volumen aumenta y la presión disminuye porque son inversamente proporcionales. Perfecto, o sea, estas pelotitas que están ocupando este volumen van a ocupar todo, porque al abrir la válvula van a poder pasar este otro recipiente, pero no es que van a pasar del A al B y en el A lo van a dejar vacío, sino que de ocupar solo el volumen de A, van a empezar a ocupar A más B, ¿se entiende? Entonces va a ocupar un volumen mayor, el volumen sumatorio de A y B. Y como van a estar más cómodas esas pelotitas ahí, la presión tendría que bajar. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelve, cómo lo encara Ana. Para poder calcular la presión del gas, necesito usar la ecuación general de estado. Y la ecuación general de estado necesita el volumen, que lo tengo acá, la temperatura, que la tengo acá, y el número de moles. No me lo dan directamente el número de moles, pero me dan la masa del gas. Y como conozco el peso molar, puedo calcular el número de moles. ¿Se acuerdan con esta expresión?
sacamos el peso molar del carbono y del oxígeno de la tabla periódica, y llegamos a que la cantidad de moles que tengo en ese balón es este número. ¿Por qué lo puse así con todos los decimales? Porque en las tareas que vengo corrigiendo hay muchos errores de redondeo, ¿sí? Fíjense que en un número tan chiquito yo no puedo despreciar todos los decimales y dejar solamente este valor, porque si desprecio este 2 es un porcentaje importante del número total de moles. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar dos decimales. Si voy a descartar el 7, como el 7 es mayor que el 5, este número se transformará en 0,23. ¿Estamos de acuerdo? 0,22 está mal, porque está mal redondeado. ¿Bien? Vayan teniéndolo en cuenta para los problemas que hagamos de acá en adelante. Luego sí, puedo utilizar la ecuación general de estado. En este caso, despejé la presión, que es lo que me pregunta, y el volumen que estaba multiplicando paso dividiendo. Acá, lo que ella quiere calcular, lo que Ana está calculando, es la presión inicial, no la presión final, sino la presión acá adentro en el estado A. Por eso usa la ley general de los gases. Tienen que tener muchísimo cuidado al despejar, porque uno despeja y se manda cualquiera. Por ejemplo, como lo que yo quiero saber es presión, el volumen que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y lo segundo que tengo que tener en cuenta es que si yo uso esta constante, que es 0,082 atmósfera litro Kelvin mol, el resto de las variables tiene que estar en estas unidades para que se pueda simplificar. Es decir, la temperatura siempre en Kelvin, la presión en atmósferas, el volumen en litros y los moles en moles. O sea, no puede ser otra, porque si no tendría que usar otra constante. ¿Hay otras constantes? Sí, pero esta tiene esas unidades y, y requiere que el resto de las variables esté expresada con esas unidades, ¿se entiende? Ok. Reemplazo, todas las unidades son las correctas, fíjense que se va el mol con el mol, las atmósferas son las que van a quedar porque estoy calculando una presión, los Kelvin también y los litros. ¿Bien? Llego a la conclusión de que la presión es 1,2 atmósferas. Puede pasar. Bueno, fíjense lo que hicimos acá. Acá dice que se abre la llave. Obviamente que se abre la llave. El gas, que antes estaba contenido en un balón, pasa a ocupar los dos balones, ¿sí? Aleatoriamente, va a ocupar todo el gas que tenga disponible, el gas ideal, ¿sí? Todo el espacio, perdón, que tenga disponible. Acá dice que el balón B son 10 litros, entonces en total este gas va a ocupar 15 litros, los 15 litros totales de los dos balones unidos, ¿sí? Dice que no hay cambio en la temperatura, o sea que sigue siendo 47 grados Celsius, y no se pierde gas por ningún lado. La primera pregunta es qué parámetros se modifican y cuáles permanecen constantes, y después nos pregunta del valor de la presión al final. Fíjense, ¿qué parámetros se modifican? Lo vamos a ver. Lo que va a variar es, en primer lugar, el volumen, ¿bien? Porque inicialmente ocupaba un solo balón y ahora ocupa los dos balones en total. ¿Sí? O sea, 5 litros era el balón A, me está diciendo que el balón B tiene 10 litros, cuando abra la válvula el gas se expande ocupando el máximo volumen posible, que en este caso es 15 litros. Por eso pone Ana, volumen inicial 5 litros, volumen final 15 litros, ¿sí? La presión inicial es la que calculé en el problema anterior, con la ecuación general de los gases, con la ecuación general de los gases, que es 1,2. La presión final es la que no sé, pero que ya las chicas ahí vieron que tiene que ser un número menor a 1,2. Yo no sé cuál va a ser, pero sé que tiene que darme más chiquito a 1,2. Y el otro parámetro que va a modificarse es la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes se mantienen constantes. Los que se mantienen constantes son tanto la temperatura, porque me lo dice el problema, como el número de moles, porque sabemos que no estamos ni perdiendo ni están ingresando moles gaseosos al sistema. Fíjense que eso es importante porque el número de moles, los moles no tienen por dónde escaparse de estos balones. Es decir, este sistema está totalmente cerrado. Entonces, el gas puede ir de A a B, de B a A, moverse por este canal y pivotear, pero no sale como en el ejercicio del simulador que nosotros abríamos el espacio, el recipiente, para que se fueran las pelotitas y cuando se iban las moléculas de gas, disminuye la presión. Acá no, acá esa disminución de la presión va a ser solamente debido al cambio de volumen. Fíjense,
Si estos dos son los parámetros que van a permanecer constantes, nosotros ya vimos las leyes parciales de los gases, ¿sí? Si la temperatura se mantiene constante, la ley que vamos a aplicar es la ley de Boyle, ¿sí? ¿Se acuerdan que relacionaba la presión y el volumen, que son inversamente proporcionales? O sea, yo sé que lo que es constante es la temperatura y el número de moles. Entonces, si es un cambio isotérmico, la ley que voy a utilizar para relacionar, porque yo tengo que averiguar esta presión final y todo el resto se mantiene constante, digo, ¿qué ley relacionada presión con volumen? La de Boyle. La escribo a la ley de Boyle y reemplazo con los valores que yo tengo para poder calcular la nueva presión. Despejando la presión final, llego a la conclusión de que esta vale 0,4 atmósferas. Disminuye, lo cual tiene lógica, porque al aumentar el volumen la presión tiene que disminuir. Acuérdense que son inversas. Bueno, fíjense, acá vamos a representar la transformación del gas que describimos anteriormente. Por un lado, el volumen está aumentando, ¿sí? Al abrir la llave, de ocupar solo el balón chiquitito, ahora ocupa los dos balones que están unidos, ¿bien? Y como el volumen está aumentando, la presión está disminuyendo, en este caso de 1,2 a 0,4 atmósferas. ¿Ven? Ahí está, empieza. Ella elige para un gráfico de presión, función, volumen, y para mostrar ese cambio que hicimos recién, o sea, qué sucedió en el gas cuando abrí la válvula. Esto que está acá tiene que estar perfectamente hecho, es decir, no puedo aumentar de lo que a mí se me dé la gana. Si es 5, acá estaría el 10, y acá estaría el 15, ¿no? Si va aumentando 5, sería 0, 5, 10, 15 litros y así. Y acá lo mismo, o sea, no es casual que esto esté como ahí, porque ahí debe ser 0,5 atmósfera, acá es 1 atmósfera, esto tiene que estar perfectito. Entonces, cuando el gas tenía 5 litros, estaba en este punto, tenía una presión de 1,2 atmósferas, estaba ahí, en el punto A. Ahora, abro la válvula, el gas se expande, ocupa más volumen y obviamente la presión baja. Acá y termina acá, por eso la punta de flecha que va del estado inicial al final. Toda esa transformación está a temperatura constante y por eso está dibujada sobre la isotérmica. ¿Bien? Además de dibujarlo de esta manera, se puede dibujar en otros esquemas. En este caso está dibujado en un esquema que es de presión en función de temperatura. Lo que está haciendo es transformar este mismo gráfico en un gráfico donde las variables son otras, presión y temperatura. Como la ley de Gay-Lussac. Claro, entonces, en vez de haber isotermas, lo que hay es isocoras, hay volúmenes constantes. Pero ojo al piojo acá, que el movimiento va a ser distinto en esta gráfica. Va a ser el mismo movimiento del gas, pero va a ser representado de otra forma, porque en este tipo de gráfica, que es P en función de T, o sea, yo quiero seguir representando un cambio isotérmico, ¿sí? No es que estoy representando la ley ni de Charles ni de Gay-Lussac, sino que estoy representando este mismísimo cambio, pero en otra gráfica. Entonces, ¿qué me está diciendo? La presión es la misma, ¿no? Baja de 1 a 0,4. La temperatura, que es la que está acá, como es un cambio isotérmico, yo no me puedo mover de esta línea perpendicular. Que si yo me moviera así, para cualquier lado, esta temperatura variaría. Es decir, una vez que yo sé que este es un cambio isotérmico, y acá abajo está la temperatura, sé que me tengo que mover en forma vertical. Y a la vez, el volumen va a cambiar, por lo tanto me voy a mover de una línea a la otra. ¿Sí? Ahí Ana lo explica perfectísimo. La temperatura es constante en este experimento, por lo tanto se representa verticalmente, tanto al inicio como al final de la transformación, la temperatura tiene el mismo valor de 320 Kelvin, 47 grados Celsius. ¿Bien? Va desde esta presión hasta esta otra, por eso la punta de flecha señala hacia abajo. Y viaja desde este valor del volumen, que es un volumen de 5 litros, representado por esta isocora, a esta otra. Estamos de acuerdo que esto por más que represente presión en función de la temperatura, esta transformación no es isocórica. ¿Ven que no ocurre sobre las líneas de punto? No es zona volumen constante, es a temperatura constante. Por lo tanto, sigue siendo una transformación isotérmica. Es la misma transformación que está acá, solo que representada en otro diagrama.
es una expansión, porque hay aumento de volumen, isotérmica porque ocurre a temperatura constante. También la podemos representar en este diagrama, que es de volumen en función de temperatura. Nuevamente. Ahora lo que va a usar es un diagrama el diagrama de la tercera ley, pero para representar el mismo cambio. Entonces, como ahora lo que está representando es el aumento de volumen en función de la temperatura, ¿sí? Va a cambiar, pero cambia la representación gráfica porque cambiaron las variables, pero el cambio sigue siendo el mismo, un cambio isotérmico, donde va a haber un aumento de volumen y una disminución de presión. La temperatura constante, por eso es vertical la transformación, y va desde este valor de volumen a este otro valor. Está aumentando, ¿lo ven? Por eso ahora la flechita apunta para arriba. Y estas dos rectas de puntitos que tengo acá, que se llamaban isobaras, cada una representa puntos de presión constante. Todos esos puntos son a 0,4 atmósferas y todos estos otros puntitos son a 1,2 atmósferas, ¿sí? La reacción, la transformación, sigue siendo una expansión isotérmica. Vamos a hacer otra modificación. Dice, ¿cómo se modifica la presión si la temperatura aumenta a 600 Kelvin? ¿Sí? Ahora va a partir de la situación a la que había llegado en el problema anterior. Es decir, tenemos el gas, a la presión a la que había llegado en el estado B, a la temperatura que estaba, pero vamos a cambiar otra variable. En este caso vamos a aumentar la temperatura hasta 600 Kelvin. ¿Sí? Por eso ponen esta velita, porque van a calentar todo el sistema al mismo tiempo. A ver, hagamos algún movimiento predictivo. ¿Qué piensan que va a suceder con ese gas cuando empiece a calentarlo? La presión va a aumentar y el volumen ¿El volumen? ¿Qué onda? disminuye, se disminuiría ese volumen. No, porque ¿por quién está determinado el volumen? Por los bordes del recipiente. Muy bien, por los bordes del recipiente. Por lo tanto, el gas no puede ocupar más o menos volumen que el que tiene disponible. Él va a tratar de acomodarse lo máximo que pueda en ese volumen, pero no es un globo, ¿me entienden? Si fuera un globo, sí, porque yo lo calentaría y las partículas empujarían las paredes del recipiente y se expandiría. Pero no es un globo, esto es un recipiente rígido, con paredes duras. Imagínense como si fuera una garrafa que no lo deja salir al gas. Entonces, lo primero que dijo Joselyn, creo que fue lo que habló, y después Mayra, está perfecto. Lo que va a pasar es un aumento de la presión porque yo estoy calentando. ¿Qué le va a pasar a estas moléculas cuando las empieza a calentar? A nivel molecular. ¿Qué le va? Dale. Empiezan a chocar contra las paredes del recipiente. Exactamente. Se mueven más rápido, tienen más energía de movimiento, más velocidad, se mueven más rápido y pac, 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 se golpean las paredes del recipiente, va a aumentar la presión, y a la vez se golpean entre ellas, aumentan los choques entre ellas, que eso es el aumento de la presión. Veamos qué pasa. Kelvin. Ahora vamos, ese cambio está simbolizado acá con este mecherito, ¿sí? Pero fíjense que, obviamente, el volumen no va a cambiar porque seguimos estando con los mismos balones. Y el número de moles tampoco porque el sistema sigue estando cerrado. Entonces, ¿qué parámetros se van a modificar ahora? Bueno, la temperatura, que va a ir de 320 a 600, y también la presión, que era 0,4 atmósferas, había terminado así en el punto anterior, y ahora va seguramente a aumentar porque es directamente proporcional con la temperatura. Está usando como temperatura inicial y como presión inicial los puntos finales del problema anterior. Atenti, porque no podemos usar los primeros porque eran del baloncito cerrado. Estamos usando el estado al que llegó cuando yo lo expandí, que eran 0,4 atmósferas y la temperatura de 320 Kelvin, que se va a ir a 600. Y podemos un poco, predecir si lo que va a variar es la presión y la temperatura, y estas dos se van a mantener constantes. ¿Qué ley debería aplicar para averiguar esta presión? La de Gay-Lussac. O sea, la que relacione presión con temperatura, ¿sí? Que es la de Gay-Lussac. Una vez que identificamos cuáles son los parámetros constantes, en este caso el volumen, puedo aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que era la que se usaba volumen constante.
relaciona la presión y la temperatura, que son, como dijimos antes, directamente proporcionales, y llega a un resultado numérico donde la presión final es de 0,75 atmósferas. Bien, ahora vamos a ver cómo se agrega una nueva transformación a la anterior, ¿sí? En el primero de los gráficos, ya vimos la clase pasada, no, la filmera anterior, que estaba representada en celeste la transformación, esa expansión isotérmica. Y acá marqué el nuevo punto que calcule que a 15 litros la nueva presión iba a ser de 0,75 atmósferas, ¿bien? Si yo tengo que dibujar con una flecha la transformación, sería esa. ¿Por qué sería esa? A ver, ¿por qué sería esa? Piensen. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen es el mismo, lo que cambia es la presión y la temperatura. Ujú. Estamos diciendo que el volumen no cambia, entonces yo tengo que moverme en esta línea sin salirme del 15 litros, porque el volumen está rígido. Está aumentando la temperatura, que ya vamos a ver, acá faltaría una línea que no está dibujada, y está aumentando la presión. De 0,4 se está yendo, 0,4 estaba acá, pic, y se está yendo a 0,75. Por eso apunta para arriba, está aumentando la presión a volumen constante. Y obviamente que por acá, aunque no esté dibujada, debería pasar una nueva que predigan. ¿Qué falta acá? Que no está dibujada. Dijimos que va a alcanzar una nueva que. Si se iba de 350 kelvins a 600 kelvin. Una nueva temperatura. Exactamente. Y como alcanza una nueva temperatura, por acá debería pasar la isoterma de 600 kelvin. Esta es la isoterma de 350 kelvin. Porque a volumen constante, por eso lo hago vertical, siguen siendo 15 litros todo el tiempo, estoy pasando desde esta presión a esta otra presión. Este valor de temperatura está sobre otra isoterma que no está dibujada acá, pero que habría que dibujarla por ahí arriba. ¿Se entiende? Vamos al dibujito de al lado. El dibujito de al lado era presión en función de la temperatura. Yo había llegado hasta acá. Como ahora el volumen va a ser constante, el nuevo gráfico tiene que... Ahí lo frené para que lo puedan ver. Yo estoy paradita acá. Este fue el punto donde llegó el gas. Y me tengo que mover a volumen constante. Quiere decir que no me puedo salir de ¿dónde? Chan, 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 chan. De la línea de puntos que marca el volumen. Exactamente, acá está el volumen. Quiere decir, o que me voy para allá o me voy para allá, pero tengo que moverme sobre esta línea de puntos porque es un volumen constante, el volumen 2. Ahora, ¿me voy para allá o me voy para allá? Predigan. O sea, ¿hay algo que me dice para dónde tengo que ir? ¿Va a aumentar la temperatura o va a disminuir según el problema? Aumenta. Bueno, entonces si aumenta no me puedo ir para allá porque la temperatura me sale cordobés, se haría más chiquita. Me tengo que ir sí o sí para acá hasta 600. Y la presión tiene que aumentar, o sea que yo tengo que irme de este punto que está a 0,4 para allá. Si me voy para allá, me voy a una presión menor y a una temperatura menor. Bien, chicos y Están chicas. sobre esta isocora. ¿Estamos de acuerdo? Porque el volumen durante toda la transformación son 15 litros. Efectivamente, esa es la nueva transformación, esa flechita roja. Fíjense que van de esta temperatura a esta otra y de esta presión a este valor. Yo otra vez había marcado acá ese puntito. ¿Bien? En el tercero de los gráficos, que es de volumen en función de temperatura, yo he terminado acá. Chan, chan, vamos a ver en este. Yo estoy paradita acá. Me tengo que mover a volumen constante, ¿sí? El volumen constante va a ser, pregunta, una línea horizontal, vertical o inclinada. Horizontal. Horizontal, porque no puedo salirme de estos 15 litros. O sea que o me muevo para allá o me muevo para el otro lado. No me puedo mover ni para allá ni para allá, ¿sí? Tengo que mantenerme en esta línea horizontal. Y dijimos que la presión va a aumentar. Aparte ya están dibujadas acá las presiones 0,4, 0,75, 1,2. O sea que yo me tengo que mover desde esta presión a esta. Y a la vez, acá abajo, me dice que tengo que ir de 320 a 600. O sea que sí o sí me tengo que mover hacia allá.
Y ahora, como el volumen debe mantenerse constante, me voy a ir para allá. ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta este punto que calcule, ¿no? Que a 600 Kelvin la presión era 0,75 atmósferas. Por lo tanto, esa será nuestra nueva transformación. Está representada la nueva en todos los gráficos con una flechita roja. ¿Bien? Fíjense qué interesante. En este caso va desde una isobara, que es de 0,4 atmósferas, a una nueva isobara, que es de 0,75 atmósferas. ¿Bien? Viene este otro cambio. ¿Qué pasa si cambia el número de moles? Ahí agregué, mandé al doble de moles que tenía. Este es raro, este problema no lo han hecho nunca, ¿no? O sea que es como toda la novedad, pero no es difícil, ¿sí? Vamos también a predecir. De golpe hacemos como en el simulador, le metemos con el inflador bolitas, y duplicamos el número de moles. Quiere decir que ahora vamos a tener el doble de bolitas, ¿sí? Alguien que me diga qué piensan que va a pasar. Que la presión va a aumentar a ver tanta cantidad de... Porque hay más cantidad de pelotitas, muy bien. Y van a golpear más, por supuesto, ¿sí? Eso es lo que veían en el simulador. ¿El volumen va a cambiar? No. No. ¿Y la temperatura? Vamos a ver qué me dice el problema. Si el problema no me dice nada, se supone que esto está dentro de un baño térmico y que no cambia, ¿sí? Entonces me dice, ¿qué pasa si duplico el número de moles del recipiente? Veamos. Inicialmente, los iniciales eran los rojitos y ahora hay verdes. Pues bien, en ese caso los parámetros que se mantienen constantes serán solamente el volumen, el resto puede cambiar todo, ¿sí? Como no me lo aclara, voy a suponer que la temperatura se mantiene constante en este caso también, y qué parámetro se va a modificar, y bueno, el número de moles, porque ya lo dije, y con él la presión para acompañar el cambio. Acá no hay una ley que relacione el número de moles con presión, pero si yo me fijo en la Ley General de Estado, ¿ven? Que la escribí ahí, pasé el número de moles para el otro lado, y esa relación me indica que esas magnitudes son directamente proporcionales. Acá en Ana tiene un errorcito, no se dio cuenta, es muy, muy pavo, ¿no? Que es que cuando este n pase del otro lado, este n tiene que desaparecer. O sea, esa n no va, voy a poner la flecha tapándolo, ahí está, ¿sí? Ese n está de más, nada más que ya estaba grabado el video, no lo iba a grabar todo entero por ese errorcito. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Despejó n y lo pasó al otro término, y a la b también la desplazo. ¿Para qué? Para encontrar cuál es la relación entre presión y número de moles. Cada vez que una variable está dividiéndose por la otra y todo esto es constante, RT y B es una constante, es porque la relación entre estas dos variables es una relación directamente proporcional. Es decir, cuando quedan de los dos lados cuando quedan multiplicados del mismo lado o inversos, como la P y la B, esto es una relación inversa. Pero cuando quedan divididos del mismo término o a la misma altura en términos diferentes, por ejemplo, P con T son directamente proporcionales. P con B son inversamente proporcionales, pero P con N, que están en el mismo término, son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, seguirían líneas parecidas a la de Gay-Lussac y de Charles. Mientras más número de moles haya, más presión hay. Y puedo inventar una fórmula, ¿por qué? Porque si a esto le ponemos presión inicial y número de moles inicial, y armamos la misma con presión final y número de moles finales, y todo esto es constante, puedo relacionar esto con de un estado inicial a un estado final, que es lo que hace Ana ahora. Es decir, que a medida que aumenta el número de moles, aumenta la presión del gas ideal. Eso tiene mucho sentido porque acuérdense que la presión tiene que ver con la fuerza de los golpes por unidad de área en el recipiente. Si tengo más partículas, la cantidad de choques contra las paredes del recipiente va a ser mucho mayor. Una vez que identifico la relación, la planteo para el estado inicial y para el estado final y simplemente despejo. Con los despejes yo acá me cuidé en todos los anteriores también, aunque no lo destaqué, de escribir las unidades para que vean cómo se van a simplificar todo el tiempo, ¿sí? En este caso la presión final es de 1,5 atmósferas. Mucho cuidado a la hora de despejar. Por ejemplo, acá yo tengo que despejar esta presión. Como esa presión ya está arriba, o sea, está en el numerador y no en el denominador, no la voy a llevar a un denominador, la voy a dejar clavada donde está. Eso siempre me conviene cuando hay una variable que estoy despejando que está arriba, dejarla arriba. Entonces, en vez de correrla la presión para este lado, no. Lo que voy a hacer es sacar estos moles que están dividiendo y los voy a pasar multiplicando. Como que me va a quedar
la misma ecuación pero en espejo. Y la voy a trabajar así, no hay problema con eso, ¿sí? De la misma forma, cuando yo, supónganse que tuvieran que despejar número de moles finales que está acá abajo, no me conviene nunca tenerla abajo. Entonces, lo primero que hacer es, la voy a pasar para arriba multiplicando y después le empiezo a despejar todo el resto, ¿sí? Y otra forma de despejar, también sirve, es los extremos, la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Es decir, que yo esta misma fórmula también la podría escribir toda derechita, así. Presión inicial por número de moles finales igual a presión final por número de moles iniciales. Me queda todo como numerador, y no me quedan denominadores, que al tener variables en el denominador, es como más complicado, es donde uno mete la pata para despejar. Este cambio, esta transformación, no la vamos a sumar a los gráficos anteriores, porque acuérdense que esos diagramas que representamos son para un n constante. Es decir, una vez que yo cambio el número de moles, esas representaciones con la isobara, isocora, isoterma, no las vamos a representar. Fíjense lo que dice ahora. ¿Cuál va a ser la temperatura? Podemos calcularlo, pero no lo podemos representar en los gráficos anteriores, porque tanto el gráfico que representa la ley de Gay-Lussac, la de Charles y la de Boyle-Marriott, suponen que el número de moles no se modifica. Entonces yo no puedo representar gráficamente una modificación de número de moles en una gráfica que está suponiendo que no existe la variación en el número de moles. Entonces se calcula, pero no se grafica. Y por último va a ser un último ejemplo, que es el siguiente. Temperatura final si llevo el gas a un nuevo recipiente con el doble de volumen y la presión del gas se reduce a una tercera parte de la emisión. Bueno, lo que hice acá fue todo. Freno ahí. Lo que va a hacer es el mismo gas que yo tenía anteriormente, lo va a poner en un volumen mayor. Le va a cambiar el recipiente, nuevamente va a duplicar el volumen. Y la presión del gas, a propósito, digamos, estos son datos del problema, los tengo que leer, acá cuando dice, la presión del gas se reduce a una tercera parte, la va artificialmente a aumentar, ¿sí? Le va a cambiar la presión a esto que está acá adentro, de tal manera que la presión se va a reducir 3 veces, y el volumen se va a duplicar. ¿Qué pasa? Acá tenemos dos variables que se están moviendo. O sea, es un poquito más complicado, y obviamente que al ser más complejo, al tener más variables que se están modificando, no puedo usar las leyes más simples, tengo que usar alguna ley que sea un poquito más complicada. ¿Cuál es la ley más complicadita que vimos? De las que vimos. La ley de, la última. La ley combinada, ¿sí? La ley combinada. Igualmente, ya avanza despacito Ana y lo vemos. Todo ese frasco, esos dos valores que tenía acoplados antes con el gas, lo cambié por un nuevo recipiente más grande, ¿sí? El volumen es el doble que el anterior. Dice acá, ¿qué parámetros se mantienen constantes? El número de moles. Simplemente todo el gas que tenía en el otro frasco, ahora lo metí en este otro. Y las tres variables, la temperatura, el volumen y la presión, se van a modificar. ¿Bien? El volumen ya sé que pasa de 15 litros a 30 litros, porque dice que va al doble. También me aclara que la presión se reduce a una tercera. ¿Qué es lo que hizo acá? El volumen dice que se va al doble. Si yo sabía que eran 15 litros del problema anterior, va a ser 30. Y dice que la presión se reduce a la tercera parte. ¿Qué hizo? Dividir la presión dividido 3. O sea, cuando dice se duplica, se multiplica por 2. Si dijera se triplica, se multiplica por 3. Y cuando dice se reduce a una tercera parte, se reduce a la mitad es dividir por 2. Se reduce a una tercera parte, dividir por 3. Se reduce a la cuarta parte, dividir por 4, ¿sí? Entonces, divide 1,5 dividido 3 y le da 0,5. El volumen y la presión están variando. El número de moles no. ¿Qué creen ustedes? ¿La temperatura va a variar? Chan, 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 chan. Los dejé mudo, ¿eh? Sí, la temperatura, ¿están ahí del otro lado? Sí. Ahí está. Sí.
La temperatura va a variar. Entonces, ¿por qué necesitamos usar la ley combinada de los gases? Porque acá están variando 3 variables, es lo más difícil, está variando el volumen, la presión y la temperatura. Tercera parte de la inicial. Si la inicial era 1,5 atmósferas, que es lo que calculé en el punto anterior, ahora será de 0,5 atmósferas, ¿bien? Y la temperatura también, si modifican estas dos, y no me dice nada, no me aclara nada, y n es el único que se va a mantener constante, la temperatura también cambiará. ¿Cómo hago para relacionar estas 3 variables? Bueno, con la ecuación que aprendimos, que relaciona la presión, el volumen y la temperatura inicial con la presión, el volumen y la temperatura final. Esta sale de la ecuación general de estado cuando solo n se mantiene constante, ¿sí? Para calcular la temperatura final, acuérdense que al estar en un denominador, tengo que pasarla, vamos a hacer así entre comillas, para el otro lado, por eso aparece acá, y todo lo Fíjense, acá tenemos un despeje muy difícil, no muy difícil, difícil, porque la variable que yo quiero averiguar está como denominador, no me conviene que esté acá. Entonces lo que va a hacer es, la sube, acá multiplicando, y a todo esto lo pasa por el otro lado. Siempre tengo que sacar lo más externo hacia lo más interno, es decir, no puedo sacar este 15 antes de sacar el 600, entonces pasa el 600, el 15 va a bajar, y el 1,5 va a bajar. ¿Ven que acá quedaron abajo, el 600 quedó arriba, y esto lo dejo fijo? que está acá pasará ¿Me querían preguntar algo? ¿No? Bueno. para el otro lado. Los 600 Kelvin pasan multiplicando, y este producto que está en el numerador pasará dividiendo acá. ¿Bien? Esa es la forma correcta de despejarlo. Tengan cuidado porque el numerador no se puede pasar. Bueno, este es un problema súper integrador. Tiene un montón de conceptos de cálculo, de gráfico y de interpretación de gráfico. La idea es, como vamos a hacer esta unidad, que en esta clase puedan resolver las 2 actividades que les dejamos para que trabajen en ellas. Recuerden que durante toda la semana pueden hacer las consultas que necesiten por el foro o por mensajería privada. ¿Bien? Les dejo un beso muy grande, cuídense mucho y bueno, nos vemos la próxima clase. A ver acá. Bueno, a ver ustedes. Se me volvió a activar otro video de Ana. A ver. Ok. Perfecto. A ver dónde estamos. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, preguntas, chicos. ¿Tienen preguntas? Sé que por ahí la primera vez que lo ven es complicado, pero bueno, van a tener esta clase que la voy a subir a YouTube, más el video de Ana, que lo voy a subir así tal como está, o sea que también pueden verlo solo el de Ana, si no quieren volver a ver toda la conversación, ven solamente el video de Ana y vuelven a ver ahí. Preguntas de los ejercicios anteriores, algo que les haya quedado pendiente. Somos poquitos, pero bueno. Joselín. No, nada, con el ejercicio que hay que entregar para hoy, no me salen mucho, pero ya me voy a fijar con este video. Claro, los ejercicios que hay que entregar para hoy son de ley combinada. O sea que es usando el tercer ejemplo, el último ejemplo que dio Ana, lo que vimos recién, de PB sobre T, despejando la variable que te pida el problema. Lo último que vimos es la ley combinada. Que esta clase en realidad une todas, ¿no? Las 3 leyes, la ley general, que la usó al principio, y la ley combinada. Y los ejercicios que les vamos a dejar son aplicando alguna de estas 3 cosas. Tienen que usar la ley general o alguna ley en particular, o la ley combinada, que es la más difícil, por eso no es raro que uno se trabe, ¿no? O sea, la ley combinada es la más difícil, evidentemente, que tiene una dificultad mayor. Así que, sí, yo te diría, voy a abrir el foro igualmente en esta clase,
pueden preguntar por el foro, así tienen 2 opciones, o preguntar por mensaje privado, como quieran. Yo el foro medio como que no lo estaba usando porque ustedes no lo usan, pero es muy útil. ¿Cuál es la diferencia entre el foro y el mensaje? Que el mensaje privado no lo lee nadie, pero a lo mejor me están preguntando 5 chicos la misma pregunta, que si uno va al foro y se fija, fulano de tal ya preguntó, listo, está la pregunta ahí, no hace falta que yo la vuelva a preguntar. O repregunto en el mismo foro, digo, a ver, acá la explicación que la profe le dio a Sultanito no me cierra, vuelvo a preguntar. Pregunto a, profe, de lo que le contestó a Mengano, esto no me cierra, explíqueme cómo tengo que hacer. Y bueno, vamos viendo entre todos y es como más rico porque el foro está visible para todos. Pero bueno, por ahí uno tiene una pregunta muy puntual y la quiere hacer por mensaje, yo me es igual, me es indiferente. Prueben lo que ustedes quieran. Bueno, cualquier cosa, ustedes sigan intentando, tranquilos, no hay apuro, y cuando les falte tiempo, acuérdense que me pueden mandar las cosas por mail, cuando se les pase el tiempo, pero les pido por favor que pongan bien el nombre, el curso y el número de la tarea, porque cuando yo las tengo que bajar, que ahora voy a empezar a corregir todas las tareas, pero ya estoy bajando todo lo que me mandaron por mail, lo que me mandaron por este otro, yo necesito saber de dónde es la tarea, si no me lleva mucho tiempo identificar qué tarea es, dónde guardarla, para poder corregirla. Y sí les voy a empezar a subir, que no les he subido, autocorrecciones, para que ustedes vayan chequeando. En la tarea que no le envío autocorrección es porque es una tarea que la voy a corregir yo, digamos, donde ustedes van a estar siendo evaluados. Y la tarea que tiene autocorrección es una tarea que no está siendo evaluada. Por eso no les pongo autocorrección en todo. Les pongo solamente en las que no van a ser evaluadas para que ustedes mismos se autoevalúen y corrijan y vayan bien puliendo ahí. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo, estamos encontrándonos. Después pongan alguna crítica, si les parece que podíamos mejorar este tipo de clases, si le quisieran introducir algún cambio, cuál, si tienen alguna herramienta diferente que les parece como mejor y útil. Cualquier aporte que ustedes hagan, que ustedes son más tecnológicos que yo, que me digan, bueno, esto, profe, esto, es bien recibido y sirve. Les dejo un beso, un abrazo, los quiero mucho. Como siempre les digo, se les extraña un montón, no es lo mismo la clase presencial, verles la cara, ver la cara de cuando no entiende nada, que ponen cara de, o la cara de, que voy entendiendo, voy bien, que es mucho más, y además es mucho más, para mí, mucho más fácil y más efectivo ir banco por banco y viendo, y te digo, este puntito está mal puesto, acá te confundiste en esto, que estas clases que son como más en la nube, ¿no? Es más difícil ver en dónde se van equivocando. Bueno, nos vemos. Vamos saliendo, les dejo un beso. Como no los veo, van mis besos nomás. Chao.